Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. Como hijos de cada uno, tenemos ciertas características que reflejan nuestros padres. A veces son hábitos, expresiones, pero son obvios que somos de hijos de aquella persona. Como hijos del único y supremo Salvador, hay características, expresiones, comportamientos que deben caracterizar nuestra vida, que reflejan a nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son? En Colosenses 2, 1 a 7 lo vamos a descubrir. En breve comenzaremos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irá, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Pablo, al iniciar el segundo capítulo de Colosenses, quisiera expresar cuán gran amor que tiene para los colosenses. Quiere expresar porque quiero que sepáis cuán gran lucha, cuán gran agonía
sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No solo ustedes, sino cualquier otra persona. Es obvio que, es obvio que amo a las personas con las que he estado, pero amo incluso a las personas que nunca me han visto. Estas personas que componen la iglesia del cuerpo de Cristo. Y cuando veo la dificultad en la que se encuentra, cuando veo el ataque que están sufriendo en términos de falsas enseñanzas, cuando conozco las ansiedades de vivir la vida cristiana y caminar el camino, tengo una gran sensación de agonía en lucha y esfuerzo para ustedes. Pablo obviamente ama a estas personas profundamente, porque igual a él son hijos del único y supremo Salvador que presenta. Quiere que alcancen ciertos objetivos, ciertas metas en su vida que producirán el desarrollo de su relación con Cristo. Quiero que estén preparados para enfrentar el ataque y el engaño de los falsos maestros. No quiere que sean reprobados. Los ama. Y este tipo de amor se compone de ciertas metas y objetivos que quiere ver en sus vidas. Y así, cuando el apóstol Pablo, en vista de los colosenses, está derramando, como decir, su amor hacia ellos, este amor toma la forma de estas metas para sus vidas, ciertas manifestaciones en su comportamiento. Podemos ver a 4 objetivos, 4 metas que quiere ver en el corazón de cada hijo del único y supremo Salvador. Son hijos del único y supremo Salvador. Quiere que estemos experimentando esos objetivos básicos en nuestro diario vivir. En primer lugar, debemos ser fuertes de corazón. En versículo 2 empieza diciendo, para que sean consolados sus corazones. Podemos traducir este término consolados como fortalecidos. El término abarca consolar, alentar, fortalecer. Aún podría implicar concederle perseverancia. Lo que quiere decir es, quiero que tu mente sea fortalecida. Quiero mentes fuertes. El término corazón básicamente en la Biblia se refiere al intelecto y a la voluntad. Se refiere a la mente, no tanto emocional, pero en términos de conocimiento. El hebreo no hablaba de cerebro, hablaba del corazón. Y el corazón era el área de intelecto y de la voluntad, aprendiendo información y actuando sobre esa información. O la voluntad de actuar que sale de la mente. La mente o la sede de conocimiento es básicamente la raíz de la acción. Es necesario tener una vida cristiana poderosa y fructífera para tener una mente fuerte. ¿Por qué? Porque la mente es lo primero que Satanás ataca. Trae falsas verdades e información falsa y asalta la mente con ellas. Y si usted lo cree, él puede dirigir su comportamiento que responde a esas mentiras. La forma en que tu mente se fortalece es llenándola con verdad divina, que puede desencadenar un patrón de comportamiento positivo en su verdad, en su voluntad. Y entonces sus emociones responden de la misma manera. ¿Quién es y cómo podemos fortalecer nuestra mente? Es el Espíritu de Dios que nos fortalece. Lo hace mientras nosotros lo alimentamos de la palabra de Dios. Lo hace por medio de las pruebas y dificultades que se nos presentan. Lo hace a través de otros maestros y otros cristianos que nos ministran en el Espíritu con la verdad de Dios y nos fortalecen. La idea es tener corazones fuertes o mentes fuertes. Y a la medida que usted se somete al Espíritu,
a la medida que Él obra en usted, a la medida que se somete al Espíritu, a medida que lee la palabra, se disciplina para estudiarla, a la medida que se somete al Espíritu, a someterse al ministerio de otros creyentes, encontrará que su hombre interior se fortalece. Su mente, su voluntad se fortalece. Y puedes tener acción positiva como resultado de esto. Y no caer en la desinformación y la falsedad como Satanás querría que lo hicieras. Debemos ser fuertes de corazón. Debemos ser también unidos en el amor. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Aquí está, unidos en amor. Ese es el hermoso equilibrio al corazón fuerte. No queremos dejarnos llevar solo por el intelecto. No queremos convertir el cristianismo en algo que será fríamente académico. Debemos expresar una mentalidad única de corazones que estemos unidos en el amor. La palabra unidos realmente es como tejer juntos, con la implicación de unir. Se toman todos los hilos y los une en un solo material, un solo pedazo. Tu cuerpo es, por ejemplo, es una combinación de miles de células, o millones más bien, de células, todas entrelazadas. No se puede separar ninguno de ellos, porque se mezclan sin distinción obvia. No puede ser, ahí veo esa célula. No, dice, ahí ve ese cuerpo. Así como las células de un cuerpo no se distinguen porque están perdidas en la masa, así también usted debería ser indistinguible cuando está perdido en la unidad de amor que existe entre los hermanos. El amor es lo que une a los creyentes. Todos los cristianos estamos unidos por una vida común. Mire lo que dice en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay dos aspectos de esta unidad. Primero, una unidad básica, una unidad de posición, de definición. Todos hemos venido a Cristo de la misma manera. Todos fuimos salvos por el mismo método, por el mismo Dios. Fuimos colocados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu, de la misma manera y habitados por la misma vida divina, la misma plenitud que cualquier otro creyente. Así que hay una unidad posicional básica que nos une a todos los creyentes, la vida eterna común. No hay absolutamente ninguna diferencia en la identidad básica de nuestra vida común. Todos poseemos las mismas cosas. Todos compartimos las mismas verdades espirituales, las mismas verdades por así decirlo. Las distinciones desaparecen cuando vienes a Cristo. Mire lo que dice Gálatas 3:28. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la posición básica, la unidad básica de posición. Pero hay una unidad práctica, la que se experimenta en la vida. En otras palabras, haga que su vida diaria coincida con tu posición. Usted es uno. Ustedes son uno. Ahora actúen como tal. Viva su unidad interior. En Colosenses 2:2, cuando dice unidos en amor, eso es práctico. Es uno. Ahora actúe como tal en la práctica. Eso me acuerda de 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Debemos aferrarnos al Señor. Mire lo que dijo Lucas en Hechos 11, 22 a 23. Quisiera que enfoquen la última frase de este versículo. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón, aquí están, permaneciesen fieles al Señor. Eso es el meollo de la unidad. Eres salvo. Hay una unidad básica, pero quiero que todos ustedes se aseguren de no despegarse del Señor. Y eso manifestará aquella unidad que debe estar ahí en un sentido visible. Efesios 4:3 tiene la misma idea. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escucha, no tenemos que crear unidad. El Espíritu ya la ha creado. Solo tenemos que protegerlo. Tenemos que proteger esa unidad. Es la unidad del Espíritu la que está custodiada por el vínculo de la paz. Es decir, que nosotros tenemos un pacto de que estaremos en paz el uno con el otro. Ese es el vínculo de la paz. Y que usted y yo estemos de acuerdo en que no discutiremos, no pelearemos, que no molestaremos, sino que estaremos en paz. Somos pacificadores y guardaremos la unidad que el Espíritu ha puesto ahí, posicionalmente, pero lo protegeremos y permitiremos que su manifestación práctica siendo pacificadores. Esto Pablo también lo dice más tarde en Colosenses 3:12. Entonces dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra alguno. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. En primer lugar dice, vístete de todas estas cosas de humildad. Y luego dice, por encima de todo, el ingrediente clave, revestirse de amor. El amor es lo que une todo. El vínculo de la paz es el amor. Lo que me hace estar en paz contigo es cuando te amo. El amor es la base de todo. El amor siempre está conectado con la humildad, porque solo las personas humildes tienen la capacidad de amar. Así que el Espíritu ya ha creado una unidad básica en la vida creyente. Hay algo común en todos nosotros. No debemos tratar de inventarla ni crearla, simplemente protegerla. Lo protegemos estando en paz los unos con los otros. Estamos en paz los unos con los otros cuando nos amamos unos a otros. ¿Sabes lo que significa tener el mismo amor? Quiere decir amar a todos por igual. Escucha el 1 de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál principio? El principio cuando escucharon por primera vez el Evangelio. Esto es la tradición del Evangelio. Siempre y cuando ellos la hayan escuchado, que debemos amarnos los unos a los otros. Eso no es solo un deber, es una prueba de ser cristiano.
Es una prueba de filiación. El Espíritu Santo energice el amor en el creyente. Está ahí y debemos ejercerlo. Eso es lo que quiero ver en ti, dice Pablo. Quiero verlos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo del Señor. A ustedes, unidos en la práctica del amor. Quiero que mantengan el vínculo del Espíritu. Quiero que vivan esa unidad interior de la vida eterna común que tenemos. Y la forma en que se manifestará esto es en el amor. Y el amor se construye sobre la humildad. Y la humildad tiene como consecuencia actos de sacrificio. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sacrificó algo para satisfacer la necesidad de alguien? Cualquier cosa. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un sacrificio por alguien más? Cualquier tipo de sacrificio. Esa fue la última vez que amó. Así que Pablo está diciendo en Colosenses 2, mira, mi carga para la iglesia es que sean fuertes de corazón y unidos en amor. Ya hemos visto que debemos tener corazones fuertes. Debemos ser unidos en amor. En tercer lugar, debemos tener pleno entendimiento. La segunda parte de versículo 2. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pleno conocimiento, a conocer la verdad en su mente y la actúe en su vida con actos de amor, se dará a sí mismo una tremenda sensación de confianza y seguridad. Porque no solo está escuchando y viendo el cristianismo intelectualmente, sino que lo está viendo operar. Pablo dice, quiero que tenga pleno entendimiento. La palabra entendimiento significa simplemente hechos conectados con la conducta. El verdadero entendimiento no pertenece a nadie más que a los creyentes. El hombre natural no entiende. En Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda. Está hablando de personas sin Cristo. Si alguien viene y trata de negar el cristianismo, puede dar un argumento intelectual y puede pasar por todos los argumentos intelectuales y puede decir, pero espere un momento, lo he visto operar en mi vida. He visto el poder de Dios dentro de mí. He visto cosas que han sucedido que sé que Dios me da esta energía, porque normalmente no hago este tipo de cosas con otras personas. He visto a Dios obrar en mí. La gente nunca ha visto el cristianismo vivido. Nunca se ha convencido a sí mismo de que el cristianismo es creíble porque nunca lo han visto ni lo han visto funcionar. Pero cuando vivimos en ese tipo de amor, nos establecemos en nuestro entendimiento, nos convencemos, nos convertimos en personas de convicción. De modo que la verdad encuentra una base sólida en un corazón fuerte y luego se manifiesta en el amor de los creyentes y trae como resultado una profunda convicción. Recibes la verdad en tu mente, tu voluntad se fortalece, se manifiesta en el amor obediente a los demás y el resultado es una firme convicción de la verdad. Pero ¿hasta qué punto? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Pablo dice, quisiera que experimenten todas las riquezas disponibles a ustedes cuando estén firmes y convencidos de lo que realmente poseen. Ustedes no pueden aprovechar aquellas riquezas si no creen que son suyos. Y hasta que usted tenga un corazón que esté convencido, seguro y confiado en Dios, usted se va a aferrar a algunas cosas de este mundo. Pero hasta que tu mente tenga confianza y tu comportamiento arraiga esta confianza, va a tener ese tipo de seguridad que te permite dejar llevar y confiar en las verdades, las verdaderas riquezas.
¿Cuáles son? Algunos ejemplos: seguridad de salvación, provisión de nuestras necesidades, herencia reservada en el cielo por nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, a la aceptación de Dios, la adopción como hijo, redención de pecado, sellados por el Espíritu, sabiduría e inteligencia, y podemos seguir. Necesitamos cristianos hoy que pueden salir al mundo y decir con confianza: esta es la verdad. Esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo soy rico, esta es la clase de riquezas que Él me ha dado, y tengo absoluta seguridad y confianza en Él. Esos son los tipos de cristianos que hacen impacto en la sociedad. De esos que dicen: bueno, no sé. Ese tipo no ayudan a nadie. Necesitamos gente de convicción. Pero sigue: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice: a fin de conocer el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es Jesucristo. Ahora bien, de esa confianza establecida que Jesús es Dios, de que Él es deidad y de que en Él hay toda suficiencia, de esa confianza establecida surgen todas las demás confianzas. Porque si Él es quien Él dijo, entonces su palabra es lo que Él ha dicho y yo puedo creerlo todo. Tiene que estar convencido, dice Pablo, de la deidad y de la suficiencia de Cristo, de que el Dios oculto se ha manifestado en el Cristo revelado. Porque esas son las dos cosas que los falsos maestros de Colosas estaban atacando: la deidad de Cristo y su suficiencia para salvar. Lo que atacan todos los falsos maestros, aún en los días de nosotros. Cuando usted tenga una convicción sólida y firme acerca de quién es Él y acerca de su suficiencia, entonces puede creer en su legado. Como si Dios dijera: el cielo es suyo, los ángeles son todos suyos, le están cuidando y nunca le sobrevendrá nada que yo no planeé. Yo supliré todo lo que os falta conforme a mis riquezas. No tiene que temer nada, porque su vida está en mis manos y todo va a ser atendido. No se preocupe por esto, de aquello y por el otro. Lo tengo todo bajo control. Dios dice: si cree que estas riquezas lo pueden aprovechar de ellos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Significa que están escondidos para todos menos para los creyentes. Todo lo que tiene que hacer es entrar ahí y recogerlos. Todas las riquezas de Dios están a todos ahí. Todo lo que tiene que hacer es dejar que la palabra de Dios more en abundancia en usted. Todas estas riquezas que hemos elaborado. Pero hay un preaviso. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Deseo advertirles contra cualquiera que los engañe con argumentos infundados y palabras persuasivas. Está diciendo: no quiero que cambie riquezas comprobadas por especulaciones. No vaya por ese camino de los que le pueden engañar con palabras persuasivas. Y darse cuenta que no está solo. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Siempre lo tengo en mente, dice. Agradezco que aún no se haya derrumbado. Estoy agradecido de que siga aguantando firme. Vuestro buen orden, dice. La palabra orden es como una palabra interesante. Significa rango y significa una línea de soldados en fila única.
Todavía tienes rango, dice. Como está en la batalla y la fila no cede. ¿Sabes lo que pasa cuando un ejército empieza a perder la batalla? Cuando las filas comienzan a agotarse. El enemigo penetra a sus defensas. Comienza a derribarlos. Esto viene de muy atrás. El ejército se desplegaba en una formación. Empezaban a dispararles y caían. Pero sus filas están intactas. Eso es vuestro buen orden. Ya presenta una fila, una defensa ordenada, impenetrable. La firmeza de vuestra fe, dice, su fe es sólida, está resistiendo al ataque. Y cuando llegue el choque de la batalla, ¡pum!, lo va a detener y me regocijo por ello. Ustedes son obedientes, disciplinados, mantienen las filas y resisten al ataque. En otras palabras, debemos tener pleno entendimiento que es la base de nuestra defensa. Y por último, debemos andar en Cristo. Versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Viendo que todas estas otras cosas son ciertas. Por lo tanto, ahora estás establecido en Cristo, confías en Cristo, estás firme en Cristo. Entonces andad en Él. Si esa es la verdad, entonces sigan caminando en Cristo. No vacile, no cambie. Como habéis recibido la verdad, habéis recibido a Cristo. Lo habéis recibido a Cristo como lo habéis declarado como Señor. Tenés esa certeza firme y confiada. Por lo tanto, sigan caminando en Él. ¿Y qué significa caminar? Su estilo de vida diario, conducta diaria. Sigan caminando en Él. El énfasis principal de este punto es: no cambies tu visión de Cristo. Sigan caminando en Cristo, el único y supremo Salvador. Significa caminar en unión con Cristo, seguir a Jesús, hacer lo que Él haría. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Usted que dice que permanece en Cristo, entonces camine como Cristo caminó. ¿Cómo caminó? Caminó enamorado. Caminó con sabiduría. Caminó en la verdad. Él caminó en el Espíritu. Caminó en santidad. Así que si eres cristiano, modela su vida según Él. Me puse la meta de mi vida para ser como Él, caminar como Él caminó. Hacer que mi estilo de vida sea como su estilo de vida. Como arraigados. Habiendo sido arraigados, Él quiere decir, puesto que ya has sido arraigado en Él, debes caminar en Él. Ya has sido arraigado, ya tiene sus raíces. Al igual que un árbol con raíces profundas en la tierra fértil que extrae su alimento, así es el cristiano, profundamente arraigado en Cristo, la fuente de vida, alimento, crecimiento y fruto. Otra palabra, sobreedificados, que describe su caminar. Está siendo edificado a la medida que caminas en Él. Es solo cuando haces lo que Cristo haría que creces. ¿Lo entendiste? Está siendo edificado a la medida que caminas en Él. Cada vez que haces la obra de la carne, no te estás edificando a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Te estás destrozando a sí mismo si actúas así. Así que eres edificado cuando caminas en Él, cuando le obedeces. La fuente de esto, por supuesto, es la palabra de Dios. Hechos 20:32.
o encomiendo a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarte. La palabra nos edifica. Judas 1:20, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Entonces, sobreedificados, confirmados en la fe, se establecerá y Dios le establecerá. Usted camina en Él porque usted está arraigado con Él. A la medida que caminas en Él, estás siendo edificado solo en términos positivos. Y cuando caminas en Él, usted no es edificado en ningún otro momento. Y cuando usted esté caminando en Él y siendo edificado, Dios lo establecerá sólidamente en las cosas que se le ha enseñado. Y de repente descubrirás que la información echa raíces en tu vida. Confirmado en la fe. Bueno, Dios quiere cristianos establecidos, sólidos, profundamente arraigados, fuertes, que no se dejan empujar por información falsa. Y así es como poner la palabra en tu mente. Ya cerrado el círculo, dicho sea de paso, Él regresa a ser establecido en la fe que usted ha sido enseñado. Y todo el camino regresa aquí otra vez. Comienza alimentándote de la palabra que produzca actividad. Esa actividad le dará una convicción establecida. La convicción será que Cristo es quien Él afirma. Y entonces usted puede reclamar todas sus promesas, comenzar a caminar paso a paso como Él caminó. Y de ahí vendrá tu vida. Y a la medida que camines en Él, serás edificado. Y aún estarás más establecido en la fe. La última característica de andar con Cristo es abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracias. Ese es el único en voz activa. Todo lo demás eran pasivos, lo que Dios le hacía en su vida. Eso está en activo. Es una respuesta a lo demás que abunda en acciones de gracias. ¿Cuál debe ser la actitud de vida de un cristiano? Gracias. Gracias. Gracias por las riquezas que estoy disfrutando, por la vida que estoy viviendo, por el camino que estoy caminando. Gracias. Me acuerdo para cerrar de una canción que dice: gracias, Cristo, por todo lo que has hecho por mí. No solo me salvo, pero me ha establecido. Gracias. Ofrezcamos gracias en este momento. Gracias, Señor, que como tus hijos, como hijos de único y supremo Salvador, podemos vivir una vida de reflejo a esto. Que tengamos corazones fuertes, unidos en amor, establecidos en pleno entendimiento y caminando como tú caminabas. Gracias por esta vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén.